Un saludo muy cariñoso, queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Medjugorje 2000, compartiendo este día un tema inédito y que ha despertado mucho interés, dado la situación tan delicada y grave que está creando Rusia al mandar ya al ejército norcoreano a luchar en Ucrania. Cosas que están pasando tremendamente fuertes en este momento, en donde ya Rusia también ha declarado en un momento dado que si Ucrania se atreve a utilizar los misiles de largo alcance que le han dado Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte para disparar sobre territorio ruso, alcance que tienen estos misiles de 300 kilómetros, si lo llegan a hacer, ha cambiado ya de hecho la política sobre armas nucleares y ha dicho Vladimir Putin: aviéntame una bomba de estas y en este momento yo te viendo una bomba atómica, iniciándose un conflicto que podría ser inclusive mundial. Una tercera guerra mundial que, lo han dicho los especialistas, duraría nada más ni nada menos que 78 minutos. Lo dijo en su momento Albert Einstein y dijo lo siguiente relacionado con las guerras atómicas o las guerras mundiales. Si llega a haber una tercera guerra mundial será con bombas atómicas, pero la cuarta guerra mundial será con palos y piedras, a ese grado. Es tan grave y fuerte la tensión que hay en el mundo que hoy vamos a explicar con ustedes y vamos a aclarar si habrá o no habrá una tercera guerra mundial y qué fue lo que dijo la Virgen María Reina de la Paz sobre una tercera guerra mundial al inicio de las apariciones. Hablaremos también en este video sobre las apariciones de la Santísima Virgen María en Ucrania a una muchachita llamada María Kisin, una niña que la vio vestida de negro junto a Jesús. Vamos a compartir todo ello y hablaremos también de la relación que existe entre Ucrania, Fátima, Akita y Medjugorje para que entendamos finalmente si se va a dar o no este conflicto tan grave, una posible tercera guerra mundial. Antes de iniciar con este video, quiero invitarlos a todos con muchísimo cariño para la primera peregrinación del año 2025, la 122ª peregrinación, del 24 de febrero al día 10 de marzo del año 2025. Haremos obviamente el jubileo. Ustedes saben que el Papa Francisco ha decretado el año 2025 el año jubilar. Se abrirá la Puerta Santa en Roma y podremos ganar la indulgencia plenaria. Así que estaremos durante 4 días completos en Italia, en Roma específicamente, con la audiencia general con el Santo Padre. Cruzaremos la Puerta Santa en la Basílica San Pedro y en cada una de las basílicas papales. Visitaremos la Roma turística, la Roma imperial, y además de ello las catacumbas de San Calixto, y nos iremos 8 días y medio a Medjugorje para estar con la Reina de la Paz. Vengan con nosotros, es año jubilar, ganemos la indulgencia plenaria, el borrón de toda la temporalidad que tendremos de purgatorio, o tuviéramos si en este momento Jesús nos manda llamar a su presencia. Los tiempos son delicados, María se está yendo de Medjugorje, vengan con Fundación Medjugorje 2000. Monseñor Aldo Cavalli, visitador apostólico, representante del Santo Padre en Medjugorje, con en su momento el expárroco, el Padre Marinko, en su momento el Padre Slavko Barbari, director espiritual de los videntes, y también el Padre Yoso Sopko, sabían y saben lo que hace la Fundación. En total, hemos ido a Medjugorje ya con esta peregrinación que sale ahora en noviembre, 9.089 peregrinos y más de 431 sacerdotes y religiosas que han viajado con nosotros. Han salido vocaciones sacerdotales de jóvenes que iban renegando a Medjugorje, pero vénganse con nosotros, vivirán una experiencia única, maravillosa. Y esto van a poder lograr con Fundación Medjugorje 2000. Comuníquense por favor a los teléfonos más 52 55 31 84 80 81 o al más 52 56 40 40 10 48. Además de que ya tenemos sucursales en Aguascalientes, Bajío, con el licenciado Eduardo Manero Cano, también en Guadalajara, con Miriam Orozco, y también en los Estados Unidos con José y Lupita Méndez. Aquí aparecerán en el banner que se va moviendo abajo los teléfonos de las sucursales, pero también estarán en la descripción del video los teléfonos tanto de las sucursales como de la central. Además, los invitamos a adquirir los hermosos regalos navideños que hemos traído de Italia y de Medjugorje, que van a aparecer aquí también poco a poco. Pídanlos ya sea a las sucursales o a la central. Iniciamos pues en este momento, queridos amigos. Recientemente Vladimir Putin, esto fue la semana pasada, ha cambiado la política en su gobierno sobre armas nucleares a nivel mundial a raíz de la situación que Ucrania ha recibido por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Todos los países europeos aliados con los Estados Unidos han recibido armamentos que tienen la capacidad de aventar misiles sobre territorio ruso con un alcance de 300 kilómetros. A raíz de esto, Vladimir Putin, con todo el Consejo de Seguridad de su nación, de Rusia, ha advertido a Ucrania que si en algún momento dado llega a utilizar una de estas armas sobre territorio ruso,
que disparen de Ucrania para allá y que tienen un alcance de 300 kilómetros y lastiman a alguien allá en Rusia, llegará el momento entonces en que Rusia no se tocará el corazón y aventará la primera bomba atómica sobre Ucrania. Imagínense la gravedad de esto que está sucediendo, y si a esto le sumamos que el gobierno ucraniano ha descubierto que entre los soldados que han muerto por parte del ejército ruso han encontrado a más de 20 soldados norcoreanos que no tienen cara de rusos ni cuerpo de rusos, son norcoreanos, piel amarilla, ojos rasgados, y que está ya interviniendo Norcorea junto con Rusia para atacar Ucrania. Imaginen la gravedad, porque además de todo ello, está ya negociación, un tratado unilateral en donde se unificará también China con Rusia, y además sabemos que los principales enemigos de la OTAN y de los Estados Unidos son, además de lo que es Rusia, China, Norcorea, India, Irán, Irak. Imagínense lo que podría acontecer a nivel mundial. Científicos especialistas y además aquellas personas que manejan los premios Nobel, que han indicado lo que es el reloj del apocalipsis, han indicado, y los científicos, que una guerra no duraría, una guerra nuclear, más de 57 minutos. Sería una destrucción total masiva, destrucción total, y afectaría para siempre la vida en este planeta. La Virgen María lo ha advertido en varias ocasiones. El mundo está en una guerra total. Quieren alejar a Dios de este mundo. Es el racionalismo, es en este momento el hedonismo, es el libertinaje, todo aquello, y es el afán de poder, control y todo lo que quieren en este momento para destruir a la humanidad. Es triste lo que está aconteciendo. Nadie quiere entender que estamos a punto, quizás, por una estupidez de alguno de los líderes mundiales, como Vladimir Putin, el presidente chino, el norcoreano o quien sea, en acabar con ello. Y súmele todavía a todo ello esta cruenta guerra que existe entre Israel atacando a lo que es Palestina, y también ahora Israel con Líbano. Vean lo que está sucediendo en el mundo entero y no lo queremos ver y no queremos oír. Dice el Evangelio: viendo no vemos y oyendo no oímos. ¿Qué tiene que hacer Jesucristo para detener tanta porquería y tanta miseria en este mundo? Para poder entender si va a haber una tercera guerra mundial o no, y qué es lo que dijo la Virgen María, y esto lo veremos al final de este video, tenemos que empezar hablando de Fátima, Portugal, que tiene que ver también con la aparición de Akita, Japón, pero sobre todo una aparición que no hemos tocado con ustedes, la aparición de la Santísima Virgen María en Ucrania, precisamente en los años 80, en donde la Virgen María se apareció, entre ellas a María Quisín, una pequeñita que vio a la Santísima Virgen María vestida de negro junto a Jesús, y la vio en la iglesia de los Tres Santos de la Trinidad. Esta aparición se llevó a cabo en el primer aniversario exacto de aquel accidente nuclear en la planta de Chernobyl, ahí en territorio ucraniano. Fue nada menos en la madrugada del 24 de febrero del año 2022 que Rusia comenzó la invasión a Ucrania. Las tropas rusas entraron en el territorio y tras varios días de guerra, hasta el día de hoy han conseguido ya tomar ciudades y centrales nucleares en su objetivo de desmilitarizar el país en una operación militar especial que trata de una agresión aprobada por parte del líder ruso Vladimir Putin. Aunque el territorio lleva en guerra desde el año 2014, lo cierto es que es a día de hoy cuando se ha intensificado y más se está transformando en una crisis a escala inclusive mundial. Con relación a las profecías, en donde la Santísima Virgen María advirtió allá en Ucrania que iniciaría un conflicto bélico tremendo, esto se dio precisamente en una localidad ucraniana, específicamente en Urshid, y se llevó a cabo en la primera conmemoración del desastre de Chernobyl, el primer aniversario del desastre de Chernobyl. Esta información, queremos que sepan ustedes, llegó inclusive al Santo Padre Juan Pablo II, quien de inmediato mandó al Vaticano a investigar esta aparición para comprobar si fue o no fue cierta. Pudieron ver entonces los del Vaticano que varios niños afirmaron que se les había aparecido la Santísima Virgen María, entre ellos a María Quisín. Según sus testimonios, la Virgen había pedido que Rusia se consagrara a su Inmaculado Corazón y subrayaba que esa sería la única forma de que se alcanzaría finalmente la paz duradera.
Y al estar indicando esto podemos ver que la Virgen María no vio por buenas o correctas las consagraciones que había pedido cuando en el año 1929 la Santísima Virgen María en Pontevedra apareció a Sor Lucía y le dijo: ha llegado la hora de que el Santo Padre me consagre Rusia a mi corazón inmaculado. De no hacerlo, Rusia expandiría sus errores por el mundo. Aquí a María Quisín, la Virgen María le volvió a pedir la consagración de Rusia, y esto se llevó a cabo, repito, en el aniversario exacto del accidente de Chernobyl, pidiendo la consagración, cosa que no se había hecho. En la antigua Unión Soviética, la religión estaba restringida, tanto en su práctica como en la divulgación de las creencias. Pero la Virgen, ya acuérdense ustedes, se había aparecido a los niños el día 13 de cada mes en Fátima, Portugal. Y en el tercer mes en Fátima, el 13 de julio de 1917, les pidió y les transmitió la preocupación que tenía por la humanidad causada por la impiedad y la desmoralización, y que de no haber un arrepentimiento tendría lugar un terrible castigo. En el año 1917, el 13 de julio, la Virgen le dijo a Lucía, pastorcita de 10 años de edad: vendré el día en que pediré la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado. Y fue en el año 1929 cuando la Santísima Virgen María en Pontevedra se aparece a Lucía dos Santos, monjita que estaba con las Doroteas de Tuy, y le dijo lo siguiente: Lucía, ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre, junto con todos los obispos del mundo, que consagren a Rusia a mi corazón inmaculado, prometiendo así salvarla. Si el país se convierte, habrá paz, y si no, extenderá todos sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir y muchas naciones serán destruidas, serán aniquiladas, decía la profecía. Las peticiones en aquel entonces fueron ignoradas por el entonces Papa Pío IX, después el Papa Pío XII y finalmente Juan Pablo II, aunque el Santo Padre Juan Pablo II sí realmente ya se empezó a interesar después de la coincidencia de las apariciones de Fátima, Portugal, con lo que pasó con el accidente de Chernobyl, y que efectivamente en el primer aniversario de Chernobyl se dio la aparición a María Quisín en Ucrania. El Papa, además, reunió y unió todos estos elementos al atentado que hubo contra él el 13 de mayo del año 1981. Después del atentado, el 13 de mayo del 82, Juan Pablo recalcó lo siguiente del mensaje de Fátima, en donde la Virgen María decía: si aceptan mis exigencias, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia difundirá sus enseñanzas erróneas por todo el mundo. 2 años más tarde de ello, fue entonces cuando el Santo Padre encomendó Rusia a la Santísima Virgen María, y hasta el año 2000 Juan Pablo II no reveló el secreto que había realmente salvado al mundo. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II compartió lo siguiente en el año 2000. El mensaje que dio el Papa al mundo entero fue el siguiente, y nadie hizo caso. El ángel con la espada de fuego, que está a la izquierda de la Santísima Virgen María, recuerda imágenes similares a las del Apocalipsis. Representa la amenaza del juicio que se cierne sobre el mundo. La idea, dijo el Papa, de que el mundo pueda arder en un mar de fuego ya no parece un producto de la imaginación, ya que el hombre, dijo Juan Pablo II, el hombre mismo, con sus invenciones, ha preparado para sí una espada de fuego. De esa forma, Juan Pablo II aseveraba entonces que Rusia debía permanecer junto a la Santísima Virgen María de ahí en adelante, que los rusos podrían sí tener conflictos tanto internos como externos con otros países, pero si no se intensificaban, María entonces seguiría considerando que Rusia continuaría estando con ella. Mas sin embargo, dijo el Papa, si esos conflictos fueran más serios o se incrementasen, desembocando en crisis similares a los eventos pasados, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, entonces Rusia dejaría de estar junto a la Santísima Virgen María, y entonces sí el mundo ardería en un mar de fuego. El Santo Padre sufriría y muchas naciones serían destruidas. De hecho, la guerra ruso-ucraniana no inició realmente en el 2022, más bien tuvo sus orígenes en las protestas de Euromaidán que tuvieron lugar en 2013.
Estas protestas se desencadenaron tras la decisión del presidente ucraniano Víctor Yanukovych de suspender el acuerdo de asociación con la Unión Europea y fortalecer sus lazos con Rusia. La violenta dispersión de los manifestantes el 30 de noviembre del año 2013 provocó aún más indignación en la población. La Euromaidán precipitó la renuncia del presidente para el día 22 de febrero de 2014, significando el origen de la guerra ruso-ucraniana. Se preguntarán todos, ¿y por qué empezó a tomar relevancia esta aparición de la Virgen María allá en Ucrania, relacionado con Rusia, y por qué María toma un papel fundamental y predominante en este momento, en este conflicto? Y esto se da porque la profecía mariana entregada a los 3 pastorcitos de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía, a principios del siglo XX, cobró vida en medio del enfrentamiento armado de Rusia contra Ucrania por el control precisamente del territorio. Uno de los momentos históricos de la religión coincidió con la Revolución Rusa y cómo ésta habría afectado a gran parte de su población. En medio del actual conflicto armado entre Rusia y Ucrania, ha retomado pues mucho valor la aparición de la Virgen María tanto en Fátima como en esta zona de guerra que mantiene al mundo con una alerta de una guerra nuclear ante las siguientes acciones violentas que estarán quizás por ocurrir. En la antigua Unión Soviética, la religión estaba muy restringida, tanto en su práctica como en la divulgación de la creencia. Estas limitaciones marcaron poderosamente la atención del Vaticano cuando se informó que la Santísima Virgen María había hecho una aparición en Urzhit, una localidad ucraniana, y esta presencia coincidió, como hemos compartido, con la primera conmemoración del desastre de Chernobyl. Según las primeras informaciones que llegaron al Santo Padre, al Papa Juan Pablo II, una mujer que se encontraba recostada en la ventana vio a la Madre de Jesús en una pequeña capilla abandonada, la capilla de los 3 santos de la Santísima Trinidad. Además, otros registros indican que una niña logró verla cargando al niñito Jesús. La noticia sobre la aparición de la Santísima Virgen María en Urzhit se divulgó rápidamente, ocasionando que los creyentes se acercaran al lugar llevando ofrendas para esa mujer santa. Se precisa que aquellos que no lograban verla en su totalidad podían apreciar una figura brillante que se iluminaba intensamente. Algunos relatos religiosos dados al Vaticano también exponen que en mayo de 1914, 3 años antes de las apariciones en Fátima, Portugal, a los 3 pastorcitos, la Santísima Virgen María se había aparecido a unos campesinos ahí en Ucrania, quienes recibieron un mensaje sobre el destino del país. La Santísima Virgen María en 1914 explicó que Ucrania iba a perder su soberanía por 80 años, cosa que ocurrió. Por 8 décadas, Ucrania sufriría persecuciones y dijo la Virgen que al término de estas la paz volvería a reinar y el territorio sería libre. Pero también mencionó la Santísima Virgen María que una guerra mundial sería inminente y que Rusia se convertiría en un país sin Dios. Esto ocurrió, repito, en el año 1914. El país que actualmente se encuentra en guerra con Rusia, Ucrania, ha sido testigo de innumerables apariciones de la Madre Misericordiosa. De hecho, como hemos comentado, la aparición a María Quisina en 1987, que logró ver a la Virgen María vestida de negro junto con el niñito Jesús. Ella, María Quisina, al reconocerla, llamó a su mamá, quien le pidió de pronto que se arrodillara para rezar ante ella. La estancia, la presencia de nuestra Santísima Madre ahí en Ucrania, duró aproximadamente un mes, tiempo en el cual llegaron fieles a ser testigos de este evento y brindar sus oraciones. En la aparición aquí en Ucrania, la Virgen dejó estos mensajes para los rusos y el destino que enfrentarían al ver un futuro lleno de violencia y autoritarismo. Mensajes que tienen mucha correlación y unidad total con Fátima. Dijo la Virgen María en Ucrania, en la iglesia ahí de Urzhit: vendré a pedir la consagración de Rusia, mi corazón inmaculado y la comunión de reparación de primer sábado, cosa que pidió en Fátima. Y volvió a decir: si mis deseos son satisfechos, le dijo María Quisín, el país se convertirá y reinará la paz. Y si no, difundirá entonces sus errores por el mundo, causando guerras y persecuciones a la iglesia. Muchos buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y naciones serán destruidas, pero al final
mi corazón inmaculado prevalecerá, cosa que dijo María en el año 1917 a los pastorcitos de Fátima, Portugal. Los periodistas Darío Chimeno y José María Navalportro, autores del libro 100 años de luz, Fátima, un foco de paz desde 1917, comentaron a Asiprensa en el 2017 que la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, se aparecía aquí en Ucrania con un mensaje de aviso, con un gravísimo peligro para la humanidad, que llevaba consigo que muchas almas podrían ir al infierno. Como desgraciadamente hemos comprobado en la historia, el comunismo ha traído muchas calamidades, incluso hoy se viven sus últimos coletazos. Al no haber sido consagrado Rusia al corazón inmaculado como pidió la Madre de Dios en 1929, Rusia ha expandido sus errores por el mundo entero y lo sigue haciendo. Ideología de género, aborto, homosexualidad, socialismo, comunismo. Veamos cómo está Centro, Sudamérica y México. Veamos cómo el mundo se está dirigiendo en este momento a la perdición, cómo es el ataque frontal y directo a la familia, los matrimonios ahora del mismo género y sobre todo el ataque a la inocencia de los niños. Son los últimos coletazos de Satanás. Navalportro comentó que los escenarios de guerra causados por las autoridades rusas no solo son de corte político, sino además representan el comunismo, al cual califica como materialista, que niega además a Dios y que en la práctica fue cruelmente antirreligioso. Ahora bien, el mensaje de Ucrania con Fátima, Portugal, con Akita, Japón, ¿hablan de una tercera guerra mundial? ¿La Virgen lo avisó, sí o no? Remontémonos primero de nuevo a que Juan Pablo II pidió a todos sus colaboradores la información sobre estas apariciones supuestas. Muy pocos tienen constancia de estos sucesos registrados no hace tanto tiempo en Ucrania, la tierra, como hemos dicho, invadida por Rusia. En mi último libro, dice El reloj del Apocalipsis, HarperCollins investigó a fondo sobre estos ignotos sucesos. Él lo comentó en su libro. El 26 de abril de 1987, el mismo día y hora en que tuvo lugar el accidente nuclear de Chernobyl, el año anterior, María o Marina Kisin, de tan solo 11 añitos de edad, había salido al patio de la escuela en Hurshit. La niña era natural de aquella pequeña aldea ucraniana de apenas 400 habitantes, situada en el distrito de Drohovich, región de Lviv, al suroeste de Trukpi y al norte de Janifa, en la frontera entre Polonia y Ucrania. Eran las 8 de la mañana del domingo siguiente al de Pascua de Resurrección, cuando los cristianos ortodoxos y de rito oriental solían visitar a sus difuntos en los camposantos de Ucrania. Marina Kisin, o María Kisin, advirtió entonces un halo de luz intensa y plateada que emanaba del interior de la iglesia de la Santísima Trinidad, colindante con su cercana vivienda. Observó entonces aquel extraño resplandor y pudo distinguir finalmente boquiabierta la inconfundible silueta de la Santísima Virgen María, una mujer vestida de negro con un niñito, el niñito Jesús en brazos, asomada a uno de los vanos de la torre del campanario. En ese momento, platica la mamá de Marina Kisin, dijo lo siguiente: mi hija regresó corriendo a casa para contármelo. Declaró: mamá, estoy viendo a la Virgen María. Su mamá, Yaroslava Kisin, de 30 años de edad, en ese momento dijo lo siguiente: comprendí que se trataba de un milagro y que mi hija no mentía. La Madre de Dios se ha aparecido y lo creí. ¿Acaso es culpa nuestra que esto esté sucediendo?, se preguntó. Poco después, Yaroslava Kisin, en ese momento, se hincó de rodillas con su hija para rezar sobre el pavimento, convencida de que la Virgen María y el niñito Jesús estaban delante de ellas en aquel preciso instante. La aparición se repitió en días sucesivos y el pueblo tuvo noticia de aquellos inexplicables sucesos que llevaron a oídos del Papa Juan Pablo II en el Vaticano. ¿Hubieron testigos directos, sí o no? Más de 500,000 de personas, reporta el Vaticano, provenientes de otras repúblicas soviéticas, fueron testigos directos de los increíbles acontecimientos. Yaroslava, la madre de Marina Kisin, reportó que llegaron inclusive a quejarse de que multitudes de fanáticos dañaron la verja y el jardín de su casa. Dijo ella: mi esposo y yo tuvimos que plantar las patatas 3 veces porque lo pisotearon todo. Dijo la mamá de Marina Kisin: Nuestra Señora se presentó como María de Nazaret,
y aludía al parecer al desastre de Chernobyl, considerándolo como una clara advertencia para el mundo entero de lo que sucedería si seguían sin convertirse a Dios. En esta aparición en Ucrania, nuestra madre dio el siguiente mensaje. Dijo: por sus oraciones y la sangre de tantos mártires, Rusia se convertirá. La penitencia y el amor unirán a unos con otros. Aún está por llegar el final de los tiempos ya anunciado. Mira cuánta desolación rodea ya al mundo. Si Rusia no vuelve al cristianismo, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se hallará en la ruina. Enseñad, dijo la Santísima Virgen María, a los niños a orar. Mostradles la verdad. Rezad el Santo Rosario, que es el arma contra Satanás. Muchos vendrán como falsos mesías y profetas. Estad atentos. A pesar de todas las persecuciones en Ucrania, no habéis ustedes perdido la fe, la esperanza ni la caridad. La advocación que presentó la Virgen María, María de Nazaret, como la llamaba Mariana Kissin, la asociaron finalmente con la advocación de la Virgen de la Ternura, en griego Eleusa, representada en infinidad de íconos a lo largo de la historia de Rusia, en los que María de Nazaret posa con su hijo en brazos, mientras el rostro de éste acaricia con ternura. De ahí el nombre, Virgen de la Ternura. Acaricia, pues, Jesús la mejilla de su madre con amor y la contempla, a su vez fijamente, y ve María fijamente a los fieles con mirada melancólica y triste. El eco de que más de 500 o 400 personas habían llegado a Jurshid llegó entonces a las entrañas del Vaticano, como hemos compartido con Juan Pablo II, quien en persona pidió directamente a sus colaboradores que le proporcionasen toda la información y la más detallada posible, no solo sobre las presuntas apariciones marianas, sino sobre todo acerca de la reacción provocada en el pueblo ucraniano y en las autoridades de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Además de las apariciones de Jurshid en abril de 1987, Juan Pablo II tuvo noticia de otras registradas en agosto del año 2002, también en Ucrania. Entonces el obispo auxiliar ruteno, que apoyó estas apariciones en Jublik, Iván Margitrich, condenado a 25 años de Gulag en Siberia, es decir, cárcel en Siberia, de los que solo llegó a cumplir 4 por la muerte de Stalin, visitó entonces a Juan Pablo II en el Vaticano el 4 de diciembre, acompañado de las 2 niñas videntes, Olena Cruz, de 10 años, y Mariana Gyokal, de 9, hija del sacerdote greco-católico local, Petro Koval. Y estas fueron las apariciones, repito, ya no las de María Kissin, sino las de agosto del 2002. El mismo Vaticano finalmente logró empezar a hablar de apariciones, no supuestas apariciones, sino apariciones verdaderas allá en Ucrania. Para ese momento, ¿cuál fue la postura del Vaticano? En el Vaticano se consideró que el caso de las apariciones, ya no supuestas apariciones, sino apariciones, como se les empezó a denominar, podían entonces constituir una buena prueba para conocer mejor la postura de Mikhail Gorbachev sobre el delicado mundo de la religión allí en Rusia. Se tenía entonces la impresión en el Vaticano de que el aperturismo de la URSS afectaría muchos aspectos de la sociedad, pero menos a la tan anhelada libertad religiosa. Radio Vaticano, considerada la emisora del Papa, subrayó el hecho de que las fuerzas policiales se limitasen en Ucrania, en Jurshid, a vigilar el flujo de los peregrinos para que no hubiese incidentes entre ellos. De todos los incidentes relatados por testigos, hay un testigo laico cristiano, Alexander Orgododnikov, quien dijo que lo que más llamó la atención del Santo Padre de la Santa Sede en ese entonces con Mikhail Gorbachev fue que mientras al principio la policía trataba de impedir la llegada de miles de peregrinos a Jurshid, a la capilla, entonces ya nada más la misma policía se limitaba al control de tráfico de coches hacia el lugar para que todo se desarrollase en orden. Señal de que podría estarse dando una apertura final por parte del gobierno ruso a la tan anhelada libertad religiosa. Queridos amigos, dirán finalmente todos, y sé que siguen preguntándose, ¿va a haber o no va a haber una tercera guerra mundial? Aquí la Virgen María en Jurshid dijo a Mariana Kissin, sí habrá una tercera guerra mundial si no hay una conversión. Y la prueba fue que
a la hora exacta y en el aniversario exacto, primero, de Chernobyl, de ese accidente, se dieron las apariciones donde advirtió de la Tercera Guerra Mundial. Mas, sin embargo, también quiero compartir que en Medjugorje, la reina de la paz, a principio de las apariciones, específicamente el 12 de julio del año 1982, preguntaron los videntes de Medjugorje, le preguntaron a la Gospa: Santísima Madre, ¿habrá una tercera guerra mundial? ¿Sí o no? Y la respuesta textual y literal de la Santísima Virgen María fue: mis queridos hijos, hijitos, no habrá tercera guerra mundial. Y lo vuelvo a repetir. Dijo la Gospa: no habrá tercera guerra mundial. Dirán todos, la Gospa se contradice. Lo dijo allá en Ucrania, dijo, habrá una tercera guerra mundial si no hay conversión, y aquí le dice, no lo habrá, no va a haber guerra mundial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? María se está contradiciendo. ¿Qué está sucediendo? Hay que recordar que cuando viene la Santísima Virgen María, sea en Fátima, en Lourdes, en La Salette, en Akita, Japón, en Ucrania, en Garabandal, España, donde sea Guadalupe, en Medjugorje, la aparición que quieran ustedes, María siempre viene con un mensaje de amor y de esperanza, pero también viene a advertirnos con amor, con un delicado amor de la gravedad que tiene el mundo. María aparece en los momentos más cruentos de la vida del ser humano y viene a advertirnos de la consecuencia de nuestro pecado. Prueba de ello fue que en La Salette habló inclusive hace mucho tiempo a Maximino y a Melania lo que vendría para Francia. Francia será engullida por el mar, París será quemada. Y todo esto se daría como consecuencia quizás de lo que estaba haciendo el ser humano en el siglo XX y siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús, que María respetan la libertad, que si se hubiera hecho caso a mucho de lo que pidió la Virgen en Fátima, Portugal, por ejemplo, no hubiera habido atentado contra Juan Pablo II. Que si se hubiera hecho caso a lo que pidió la Virgen María en Fátima, Portugal, no habríamos tenido una segunda guerra mundial. Que si se hubiera hecho caso a lo que pidió la Virgen María en La Salette, Francia, Marsella y Francia hubieran cambiado de actitud y de posición. ¿Por qué habló tan cruentamente desde La Salette la Virgen María sobre lo que le espera a Francia, a París específicamente y a Marsella? María vio lo que vendría en estas Olimpiadas que acaban de pasar en París. La burla a Jesucristo, a la Sagrada Eucaristía. Por ello viene la consecuencia para Francia, un país tan lleno de apariciones. La Salette, la medalla milagrosa Santa Catarina Labouré, a Bernardita Soubirous de Francia. ¿Cuántos santos y místicos ha dado Francia al mundo entero? ¿Y qué respuesta ha dado? Tuvieron tantos regalos, por ejemplo, en Francia, y estaba esperando Jesús y María, el cielo, una respuesta, porque respeta la libertad. Y en lugar de haber decidido por el camino del bien, vean lo que ha hecho el mundo. María en Fátima, Portugal, vino a pedir también la conversión, advirtiéndonos que vendría por la consecuencia de nuestros pecados. Y sabemos que no hubo respuesta al mensaje de Fátima. La Santísima Virgen pidió en 1929 y dijo, ha llegado la hora que el Santo Padre me consagre a Rusia. Y lo acaba de decir aquí en Ucrania la Virgen María. Se lo dijo a Mariana Kissín. No fue consagrado Rusia al corazón inmaculado y lo volvió a pedir una vez más, por lo que Juan Pablo II de inmediato tomó acción y trató de ver qué se podía hacer. Estamos viendo que Dios respeta la libertad. No se hizo caso a Fátima, no se hace caso a Akita, Japón, que el obispo Yonito, quien aprobó las apariciones de la Virgen María a Agnes Asakawa, en que lloró la Virgen 101 ocasiones, lagrimaciones y también sangre, y que el mensaje más fuerte dado el 13 de mayo del 73, dijo la Virgen María, los castigos no tendrán precedente en el tiempo, serán peor que el diluvio. Un fuego caerá sobre esta humanidad, aniquilando a gran parte de ella si no hay arrepentimiento. Y que sabemos también que en Medjugorje, que dijo María, no habrá tercera guerra mundial. Momento, claro que no va a haber. Pero también entendamos que la Virgen María dijo en Medjugorje, hijitos, con oración y con ayuno pueden detener una guerra y suspender las leyes de la naturaleza. Y también dijo en otro mensaje, hijitos, deseo que comprendan la gravedad y la seriedad de los tiempos tan graves que están ustedes viviendo, y lo aclaró fuertemente, y mucho de lo que sucederá en el futuro dependerá de sus oraciones. ¿Quieres tú o yo
que hay una tercera guerra mundial. Yo creo que nadie la quiere, ¿verdad? María ya lo dijo en Medjugorje, no habrá, pero también lo advirtió. Mucho de lo que sucederá en el futuro dependerá de nuestras oraciones. Está en nosotros y está la moneda en el aire. María no quiere la guerra. Papá Dios no quiere castigar al mundo con la guerra. Papá Dios está respetando la libertad en el hombre. Pero si tú y yo no hacemos caso, vendrá una tercera guerra mundial. Y tristemente ve el resultado de lo que está pasando ahorita en el mundo. El mundo avanza directamente, sí, a una tercera guerra mundial. Ya están varios países mandando soldados a esa región con Rusia. ¿Qué va a suceder en el momento en que Ucrania aviente una bomba sobre Rusia? Esos misiles que tienen alcance de 300 kilómetros y en ese momento Rusia aviente la primera bomba nuclear. La guerra no durará más de 57 minutos. ¿Qué quedará? Es por ello que María nos está advirtiendo con tiempo: hijitos, conviértanse por favor y ayuden a todos a convertirse. Pero por favor, dijo llorando María, conviértanse mientras todavía haya tiempo. No pueden ni imaginar lo que Dios va a enviar al mundo. Queridos amigos, estamos a tiempo todavía. Hay o no hay guerra, depende de ti y de mí. Deseo que comprendáis, dijo la Gospa, la seriedad de los tiempos que ya están viviendo, y vuelvo a repetirles porque es urgente, y dijo ella, y mucho de lo que sucederá en el futuro dependerá de nuestras oraciones. San Agustín lo dijo, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios nunca preguntó, Jesús no nos preguntó ni a ti ni a mí si queríamos venir al mundo, pero sí nos va a preguntar si nos queremos salvar. Y ya no es importante ni siquiera salvarte en esta vida, no. No tengas miedo al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Preocúpate mejor por estar con la lámpara encendida, por si llega aquello, para poder llegar a la vida eterna y ver a la Gospa y ver a Jesús. Queridos amigos, si este mensaje es muy fuerte, ha tocado tu corazón y te simbra y te mueve para orar con más amor, no por miedo, por amor. Aquí no te hablamos con mentiras, te hablamos con la realidad. Como dijo un día Mirjana Soldo, tenemos que hablarles del amor de María, los mensajes de María, difundir el mensaje, pero tampoco evadir la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Qué preferimos en estos momentos? ¿Meter la cabeza como un avestruz que tiene miedo de lo que está pasando en el mundo y mete la cabeza para no enterarse de nada? ¿O mejor, levantar la cabeza en alto, ver y reconocer el mal que hemos hecho, el tamaño de la consecuencia del pecado del hombre y entonces actuar conforme nos pide María urgentemente? Si ha tocado este mensaje tu corazón, quiero pedirte por favor, mándalo a 10, a 20 de inmediato, 20 amigos tuyos, para que entiendan la gravedad de los tiempos que vivimos y que tenemos esperanza todavía. Mándaselos, regálanos un like, suscríbete al canal y diles que se suscriban urgentemente al canal, activa la campanita de notificaciones. Además de ello, queremos invitarte a que nos sigas en las distintas redes sociales que aparecerán aquí en la descripción del video. Te recordamos que ya contamos con sucursales en Aguascalientes, Bajío, con el licenciado Eduardo Manero Cano, en Guadalajara con Miriam Orozco y en Estados Unidos con base en Utah y en California con José y Lupita Méndez. Aquí han estado apareciendo en los banners los teléfonos de las sucursales. Pueden comunicarse o a la central o directamente a las sucursales para poderles atender. Queremos invitarlos a todos al viaje a Medjugorje, el primero del año que viene, la 122ª peregrinación a Medjugorje, del 24 de febrero al día 10 de marzo. Estaremos para el año jubilar que declaró el Papa Francisco. ¿Cómo estará el mundo que el Papa declara y el año jubilar urgente? Atravesaremos la Puerta Santa con el Papa Francisco. Ganaremos la indulgencia plenaria. Visitaremos todas las basílicas papales para ganar la indulgencia plenaria por nosotros y nuestros seres queridos. La Roma cristiana, la Roma turística, la Roma imperial. Estaremos también en las catacumbas de San Calixto. 4 días y medio en Roma y además 8 días y medio, 9 días en Medjugorje. Comunícate por favor con nosotros a los teléfonos más 52 55 31 84 80 81. Escríbenos, es de WhatsApp también pidiendo información. Más 52 55 31 84 80 81 o al más 52 56 40 40 10 48.
Escríbanos rápidamente, inscríbete, tenemos únicamente 40 lugares para este viaje inolvidable. Es el año jubilar y no sabemos cuánto tiempo más estará la Virgen María en Medjugorje. Además, los invitamos a adquirir los regalos navideños que tenemos que vinieron de Medjugorje, Italia. Comuníquense a los teléfonos, ya sea de la central o de la sucursal de Aguascalientes, que aparecerá aquí abajo en la descripción del video, con el licenciado Eduardo Manero, con los Estados Unidos, con José Lupita Méndez, base Utah y California, o también en Guadalajara, con Miriam Morosco. Aquí están los teléfonos. Un fuerte abrazo. Wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdany samej się.